Buenos días otra vez. Bueno, ya como se convierte en tradición, vídeo haciendo cardio. Ya hoy me voy de aquí del pueblo, así que ya este es el último. Eh, vale, voy a hablar sobre una pregunta que me hicieron el otro día, lo de preguntas y respuestas, que es si creen que con los ARMS hubiera llegado al mismo sitio que con la manera tradicional y demás. Entonces, a ver, digo, así a modo de resumen de introducción, yo creo que con los ARM hubiera conseguido la misma cantidad de masa muscular al principio que la que conseguí con los anabolizantes. Pero por una cuestión muy sencilla que ahora la diré. Pero no creo que los ARM se puedan equiparar a los anabolizantes cuando ya empiezas a utilizar dosis generosas. ¿Por qué digo que yo creo que hubiera conseguido la misma cantidad de masa muscular? Veréis, muy sencillo. Bueno, yo me tiré haciendo pesas entre 5 y 6 años de manera natural, llegué a 118 kilos sin tomar nada, bastante pasadete, estaba gordete y demás, tenía mucha fuerza. Y bueno, cuando cumplí 20 años, pues yo ya, no sé, quería probar en junior, a ver qué tal. Y yo recuerdo que cuando decidí definir concretamente, estaba en 122 kilos. Entonces le pregunté al que fue mi primer preparador que él cómo lo veía, que si yo podría competir en junior y tal. Y me dijo que estaba gilipollas, que claro que podía competir en junior, que era gigante, que tenía una percepción muy equivocada de la competición, que un junior, los juniors normalmente no había mucho nivel porque era gente muy joven. Y a ver, ahora se ha puesto de moda empezar a tomar anabolizantes con 16 años, pero es que antiguamente la gente no empezaba a tomar anabolizantes por lo menos hasta ser mayor de edad. Entonces, claro, los juniors no tenían tiempo material, porque junior eras hasta los 21 años, no como ahora que junior es hasta los 23 o 24, bueno, no lo sé. Pero antiguamente junior era hasta los 21. Entonces, en un deporte fisiológico, hasta los 21 años, pues el nivel era bajo. ¿Vale? Entonces, de hecho, solamente los juniors buenos únicamente eran aquellos que tienen buena genética, porque eran los que se habían puesto grande porque sí, ¿vale? Porque yo no conocía como hoy en día gente que con 18 años usaran anabolizantes ni nada, no. De hecho, muchos juniors iban a competir natural porque no tenían tiempo todavía, joder. Eso se ha perdido, ya es una putada. Entonces, claro, yo tenía 20 años, me dijo que sí, que esto, que otro. Venga, pues nos vamos a preparar para competir. Y bueno, mi primer ciclo, ya lo he dicho varias veces, fueron 500 de testo y 300 de bolde. El segundo fueron 300 de propionato a la semana y 40 de llanabol durante 6 semanas. El anterior fue los 300 de bolde, pues creo que fueron 8 semanas, y los 500 de susta 10 semanas, una cosa así. Bueno, fueron ciclos así. Luego ya cambié de preparador, porque bueno, luego ya pues gané el Campeonato de Extremadura, el Campeonato de España y el Mister Universo. Entonces la persona que me ayudó, que siempre lo he dicho, fue Amalio Martín Rey de Cáceres. Esa persona que me ayudó pues me dijo que bueno, que a él quizás ya se le quedaba un poco grande seguir conmigo y demás, que entonces mejor que cambiara de preparador, y me mandó a su preparador, que fue Blas García y demás. Entonces en aquella época yo ya tenía pues eso, 21 años, y las sustancias que se usaban o el cómo se usaba, esto ahora cuando lo escuche gente que lleva bastante tiempo, esto lo van a entender porque seguro que lo han vivido. Antiguamente no era como ahora, ¿vale? Que se estructuraba por fases, por esto, por lo otro, no. Antiguamente era todo mucho más aleatorio y mucho más sencillo y con dosis mucho más bajas. Un ejemplo, por ejemplo, de las cosas que yo hacía, pues era a lo mejor un test de 250 el lunes, 2 centímetros cúbicos de bolderona de 50 el miércoles y un Wistrol Depot con un 50 de 50 el viernes. Si nos ponemos a contar miligramos, pues son 450 miligramos. Luego la semana siguiente a lo mejor empezabas con 50 de bol el lunes, 100 de Wistrol el miércoles, y venga, otro testeo o un sustanón o un enantato total el viernes, pues te estás yendo a 300 y pico miligramos. Y era así, cada semana era distinto, cada semana era aleatorio y eran cantidades muy bajas. Bueno, que tengo que cortar porque está pasando un helicóptero. Y la forma de por qué se hacía esto es muy sencilla de entender. Primero, porque no se tiene tanto conocimiento como ahora. Segundo, porque se solían utilizar dosis terapéuticas de varias cosas a la vez. Entonces, si el DK50 pues era un DK50 cada 10 días, cada 15 días, bueno, según la patología que tuvieras, pues más o menos era lo que se usaba. Con el Primobolan igual, etc. Entonces se mezclaban varias cosas que eran en cantidades terapéuticas o un poco más, de varias cosas, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hace 20 años no era como ahora, ¿vale? Es que claro, si hablo de todo esto, la gente que está ahora metida en el meollo, que es más nueva, que lleva 3 años, 4 años tal, todo esto le suena chino y le parece algo absurdo, pero hay que tener en cuenta que antes todo lo que había era de farmacia.
Entonces estaba el Testes 250, el Testosterone, el Sustanon, los Primobolan, los Decas eran de 50. Para conseguir un Deca de estos de norma de Grecia de 200 y tal era bastante más complicado. A ver, con las avispillas de los ciclistas. Entonces era todo así. La bol de caviar era de los bidones estos de 50 por 50 que era veterinario. Conseguir el Maxigan de 200 y tal era muy difícil. El caviar era de el caviar era de 250 normalmente, o sea, de 50. Los Wistrol eran las pastillas de 2 miligramos. Y claro, se utilizaba poco pues por una cuestión muy sencilla, una cuestión económica. O sea, antiguamente, precisamente, no es que fuera la gente rica y la gente pudiente la que se dedicaba a este deporte, éramos los curreras. Yo recuerdo que trabajaba 3 horas por las tardes en un gimnasio para poderme pagar las cosillas, ¿sabes? Yo estudiaba en la universidad, trabajaba para poder pagarme estas cosas y tal, y me preparaba. Entonces yo no tenía un puto duro. Entonces, claro, yo los primeros Deca de 200 que conseguí fueron a 12 euros. Luego conseguí, ya una vez que empecé a competir, que te vienen más contactos y tal, pues a 8 euros. Pero claro, una vez ya que estabas compitiendo, los Decas habitualmente que se usaban y tal eran los de 50, que eran entre 8 y 9 euros. Las ampollas de texto normalmente eran 9 euros. Luego, de una vez que empecé a competir, pues a lo mejor las conseguía por 6 o 7. La primera caja de Dianabol que yo compré de los Naposin, que eran 100 de 5 miligramos, eran 60 euros. Luego ya los conseguía 40, 45. Las cajas de Wistrol oral, que eran 40 comprimidos de 2 miligramos, o sea, 80 miligramos en total de Wistrol, eran 15 euros. Exactamente igual con el Depos, 15 euros, 3 ampollas de 50. Es decir, eran unos precios. Bueno, el bidón de Boldenona eran 100 euros, que era lo que salía más barato. Era lo que salía más barato, pero mucha gente no se fiaba de eso porque al ser veterinario mucha gente lo tenía miedo y no querían usar de eso. Es decir, eran productos mucho más sanos porque eran farmacéuticos, pero mucho más difíciles de conseguir. Entonces los precios se disparaban. Entonces, ¿qué sucede? Podéis imaginar un chaval de 20 años estudiando fuera de casa, trabajando unas orillas en un gimnasio, pagándose los suplementos, pagándose todo, estudiando para intentar sacar beca y demás. Hostia, yo desde luego que hoy cuando escucho a la gente hablar, digo, joder, macho, tienes que haber vivido tú mi época, ¿sabes? Porque a mí me tocaba estudiar, me tocaba trabajar, me tocaba pues hacer un montón de cosas para conseguirlo. Sí que es verdad que una vez ya que gané el Mister Universo y demás, pues me llegó patrocinio con una marca, entonces los suplementos me los daban, ya empecé a vender suplementos, te llegan contactos para conseguir las cosas. Bueno, entonces era muy distinto, ¿vale? O sea, era muy distinto. Te gastaba una caja de hormona 100 de la China, esta valía 400 euros. Entonces de hormona pues utilizabas 2 unidades día sí día, ¿no? Y cosas así, ¿sabes? O sea, era algo anecdótico, ¿sabes? No, es que no había dinero y ya está. Y antiguamente, hace 15, 20 años, este deporte no había youtubers, no había Instagram, no había nada de todo esto. Eran fontaneros, electricistas, panaderos, carniceros, etcétera. Bueno, y el que era carnicero tenía suerte que la carne la pillaba barata. El que trabajaba en una farmacia pues tenía suerte que sacaba las cosillas de su farmacia y cosas así, ¿sabes? Entonces no era como ahora una caja de Ventolase. Yo las compraba a 4 euros, 3,90 y algo, por ejemplo. Sí que es verdad que hay cosas que siguen existiendo a día de hoy que antes eran baratísimas. Por ejemplo, el Primobolan era 4 euros. El Clomifemo, el Omifin de España, valía 3 euros y pico. La caja de efedrina valía 3 euros y pico, lo que ahora vale 14, si no recuerdo mal. Bueno, y el Clomifemo ahora vale, no sé si son 20 y tantos euros, mientras que antes eran 3 y pico. El tamoxifeno era muy barato también en la farmacia. Bueno, antes había cosas porque se conseguían más baratas, pero lo importante, en realidad, en la farmacia no te lo daban y no había dinero para comprarlo, ¿sabes? Yo por lo menos hablo de mi experiencia y de mi entorno, ojo, de mi entorno, porque luego hay gente a lo mejor que se juntaba con otros preparadores y tal que hacían otras cosas, pero en mi entorno era así. Entonces, ¿hubiera conseguido la misma cantidad de masa muscular? Esos años sí. Esos años yo estoy seguro de que con los SANS sí que lo hubiera conseguido. A ver, a día de hoy los SANS son más caros que los anabolizantes, pero hay que tener en cuenta que ya cuando empezó a salir la moda de los multiviales, las marcas Under y tal, claro, es que ahora tienes un vial de texto por 20 pavos. Antes tener 10 dosis de texto por 20 pavos era inviable, eran 80 euros lo que te costaba. Ahora tener Wistrol oral 100 de 10 miligramos pues por 20 euros es algo normal. Pero es que antiguamente, como digo, 80 miligramos eran 15 euros. ¿Quién cojones se podía permitir tomar esas cantidades? Mira, para que os hagáis una idea, yo hubo un año en mi época competitiva que todas las semanas de competición me las tiré con 2 Proviron, 6 Wing oral y un tamoxifeno de 20.
Y eso fueron todas las semanas, ya después de ser junior, es decir, yo competía con 98 kilos tomando eso, desde 2-3 semanas antes de competir, porque al menos antes, las 2-3 semanas antes de competir, todo el objetivo era eliminar líquidos, ¿sabes? De hecho, bueno, había gente que ni se lavaba los dientes ni nada para absorber la menor cantidad de minerales posible. Entonces hacían esas cosas. Entonces te tirabas esas 6 semanas de competiciones y tal, pues con lo que acabo de decir, con 6 Wingoral, que son 12 miligramos de estano. Eso de tomar 50 miligramos al día y tal, salió luego con las marcas Andes. Pero antes era inviable. O el Provirón, eran 7 euros y pico la cajita de Provirón, ¿sabes? Son cosas que en aquella época tomar las dosis de hoy era algo inviable porque no teníamos dinero y nosotros no éramos un sector pudiente. No es como ahora que es una moda y el médico que te gana 10.000 pavos al mes se dedica a esto, al igual que se dedica el portero de discoteca, al igual que antes no era así. Antes era complicado, de hecho la mayoría de la gente intentaba pagarse las preparaciones pues trabajando de noche de portero y bueno, pues cosillas así. Entonces en esa época hubiera conseguido lo mismo tomando 30 miligramos de RAD, 20 de Ligandrol y 15 de ICA-11, por poner un ejemplo. Pues yo creo que sí, porque era joven y de anabolizantes es que tomaba poquísimo, veréis, es que otro año recuerdo que el periodo de antes de competir ya hasta que acababan las competiciones eran 2 Wistrol de el lunes y un DK200 el jueves. 300 miligramos, eso era, ni antiestrógeno ni nada, simplemente eso. Y así te tirabas pues todo lo que duraban las competiciones, que era mucho. Yo el año que competí en el Mister Universo, desde que empecé en el de Extremadura hasta que competí en el Mister Universo, joder, fueron 2 meses. Con viajes, esto, lo otro, cargas, descargas, bueno, y mantenías la masa muscular con eso, ya está. Por eso digo que antes predominaba más el que tenía buena genética que no el que tenía dinero, porque no había acceso a cosas. Entonces, como digo, pues antes ciclos habituales eran eso, eran 3 Wingoral al día, que eran 6 miligramos, y luego aleatorio, ¿vale? Aleatorio, pues un primo volán el lunes, 100 de bol del miércoles y un test el viernes, o sea, cositas así. Y en esa época fue en la que yo conseguí la mayor parte de masa muscular que tengo a día de hoy. Entonces, ¿con los años hubiera conseguido lo mismo? Yo estoy seguro que sí. Luego, siempre lo he dicho, yo he estado harto siempre de escuchar a la gente, es que el secreto son las dosis altas durante mucho tiempo, son las combinaciones de insulina, tiroidea, no sé qué. Bueno, pues yo conmigo mismo lo he probado, ¿sabes? Conmigo mismo lo he probado y bueno, yo me doy cuenta que, al menos en mi caso, siempre que he probado cantidades grandes he acabado jodido. De hecho, hace no mucho volví a probar este sistema, que yo siempre he tenido la teoría incluso de que puede ser la mejor forma de hacerlo, porque las recuperaciones, yo os recuerdo que me recuperaba súper bien. Yo después de competir, nosotros dejábamos de tomar, descansábamos, y yo no notaba grandes bajones ni nada, pero claro, es que venía de tomar 300 miligramos. Entonces las recuperaciones de eje y tal, yo recuerdo que en una analítica, a las 8 semanas que me hice, yo ya tenía el eje completamente recuperado y demás, ¿sabes? Se recuperaban muy rápido los ejes y todo esto, pero porque veníamos de usar cantidades muy pequeñas. Y encima eran cantidades aleatorias, es decir, una semana a lo mejor te ponías un primo y un win de 50, es decir, 150 miligramos, y la semana siguiente era eso, a lo mejor con un test que ya eran 400 miligramos, pero eran cantidades pequeñas. Al fin y al cabo eran andrógenos, moléculas de andrógenos, circulando por el cuerpo en cantidades moderadas, bajas, de forma aleatoria, sin ningún tipo de control. ¿Qué quiero decir con esto? No hay ningún tipo de homeostasis, porque el cuerpo no se puede adaptar a nada, porque no hay nada a lo que adaptarse, cada vez es distinto. Entonces, claro, entre que son cantidades pequeñas y que es de manera aleatorizada, hostia, pues quieras que no, el cuerpo no puede tener una homeostasis. No es lo mismo que tirarse 6 meses con, venga, 500 de testo, 300 de primo y 200 de masterón. Hostia, ahí el cuerpo al final tiene una cantidad estable de andrógenos durante muchísimo tiempo, misma sustancia, mismos principios activos, misma dosis, misma farmacocinética, todo igual, pues sí que puede hacer cambios para conseguir la homeostasis. Con lo otro no. Entonces, y como digo, en el 2019, después de, bueno, me pasaron ciertas cosas personales, murió Paca y demás, y no sé por qué me dio, al morir Paca, yo siempre que sufro de estrés, pues bueno, es el sistema digestivo el que lo sufre, entonces tenía una dilatación enorme, unas digestiones malísimas y tal, que bueno, al final que muriera la Paca me afectó bastante. Entonces, para intentar recuperar todo eso, yo recuerdo que dije, mira, me voy a preparar por tener la cabeza ocupada, digo, y voy a volver a cuando yo era junior. Y ya está, ¿sabes?
Claro, al tomar tan poquísimas cosas, pues tenías que comer más. Y yo recuerdo que lo hice exactamente igual en el 2019. Y la foto de portada que voy a poner de este vídeo, que salgo de espalda, que es el que he puesto en el vídeo anterior, que salgo de espalda haciendo un doble bíceps y tal, fue haciendo ese sistema. Fue haciendo ese sistema, entrenando 4 veces por semana, cardio 7 días a la semana, pero flojito, media hora andar todos los días. Era intentar estresar el cuerpo lo menos posible. Y lo hice mediante este sistema que os digo que utilicé cuando era junior, pues de utilizar cantidades de 400 miligramos, 300, 200 y de forma aleatoria. Y curiosamente salí bastante bien, entre otras cosas porque el cuerpo se estresa poco y al final pues te puedes permitir comer más. Entonces, claro, cuando me dicen, o cuando me preguntaron el otro día si hubiera conseguido la misma cantidad de músculo con SAN que no, en esa fase sí, seguro. De junior yo hubiera sido campeón del Mister Universo con SAN o con anabolizantes, fijo, porque las cantidades que usaba eran flojas. Luego ya más adelante, pues no sé si hubiera salido igual, porque ya cuando empezamos a hablar de ciertas prácticas que luego he hecho mucho más agresivas, por así decirlo, pues ya no se puede comparar. También es verdad que tampoco tuve un gran beneficio. Claro, ya lo he dicho varias veces, yo en mi época junior competía con 95 kilos y luego lo máximo que he conseguido han sido 105. Entonces, bueno, son 10 kilos que esos ya no sé si los hubiera conseguido con los SAN o no. Pero desde luego en mi época junior y tal hubiera llegado al mismo sitio con SAN que con los anabolizantes. Pero ojo, esto no es un mensaje de que los SAN sean igual que los anabolizantes, que la gente luego entiende lo que es a los cojones. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que yo en la época en la que crecí haciendo este deporte se hacían unas prácticas que perfectamente hoy alguien con SAN lo puede conseguir. Pero también es verdad que el culturismo antes era mucho más genético, éramos cuatro, el nivel era mucho más bajo, ahora hay mucho más nivel. Digo, hay mucho más nivel en general, ¿vale? O sea, antes estaba gente como Paco Bautista y demás, que esos ya prácticamente no salen, pero el nivel medio, antes tú te ibas a un campeonato de Extremadura, un regional, y veías gente de 73 kilos con unos 70 y encima ni definidos, ¿vale? Hoy en día eso no lo ves, hoy en día la gente sale mucho más currada y sale con más nivel. El nivel medio, digo. Otra cosa es que los top de ahora no tienen nada que ver con los top de antes. Pero bueno, eso es otra historia que tendremos que analizar el porqué y demás. Bueno, ni más ni menos que porque yo creo que eso ha sido un cambio de tendencia, de moda, tal. Y antes solamente había culturismo, entonces todo el mundo iba a ponerse lo más fuerte posible. Y ahora hay muchas genéticas estupendas, desperdiciadas no, usadas en categorías más bajas, como main physique o tal. Mientras que antes pues hubieran hecho culturismo porque era lo único que había. Pero bueno, eso es otro análisis, eso ya es otra historia. Entonces, a la pregunta, ¿los SAN son igual de fuertes que los anabolizantes? No, son más flojitos. Son, como he dicho, como los anabolizantes, flojitos. Que esto ya lo dije en el vídeo anterior. ¿Hubieras llegado al mismo sitio? Pues en mi época junior y tal, sí. Luego ya en la época senior, en la que salía con rayas en el culo con 103 kilos y tal, pues eso ya no lo sé si lo hubiera conseguido. Pero bueno, para que lo veáis, el vídeo que yo voy a subir ahora, o sea, la carátula que voy a poner de este vídeo, que es un doble bíceps de espalda, que salgo con el culo trillado y demás, eso lo conseguí con cantidades de 300, 400 miligramos de anabolizantes. Esa potencia de anabolizantes sí que se puede conseguir con SAN. Entonces, bueno, no sé si hubiera llegado a tener ese cuerpo, ¿no? Porque ese cuerpo ya es después de las épocas estas que digo que hice cosas más agresivas. Entonces, bueno, espero haber aclarado eso y mira, os doy tips de historia, de cómo eran antes las cosas, de cómo se hacían, de cómo tal. Y sobre todo de que las locuras, cuando la gente dice es que los 90 hacían auténticas locuras y tal. A ver, los del Olimpia, bueno, vivían de ello, no sé lo que harían. Yo digo que no sé lo que harían. Hay otra gente que dice que saben lo que hacían todos, pero no conocen a ninguno de esta época. Entonces, bueno, yo sí que conozco gente de esta época y me han contado lo que han hecho, pero sé lo que hacía esa persona en cuestión, no en general. Entonces, esto es como los suplementos. Hay gente que utiliza un vitamínico y se acabó, y hay otros que utilizan suplementos en todas las comidas. Pues esto es igual, hay gente que tomaría cantidades enormes y otros que no. Yo sí sé de gente enorme que tomaba cantidades pequeñas, moderadas, altas, bueno, hay de todo. Pero no voy a hablar en general, ¿sabes? Me voy a guardar un poco eso que hacen otros youtubers y demás, ¿no? De decir que, bueno, que saben lo que hacen los pro y demás cuando no conocen a ningún pro. Entonces, bueno, eso era como se hacía antes. Y sobre todo antes no se hacían grandes locuras, yo o mi entorno, porque éramos niños, éramos muy jóvenes, no teníamos un puto duro y las cosas eran caras. Porque a mí me pilló justo esa época en la que no se sacaban las cosas de farmacia, no te las daban en las farmacias, te las daban en el mercado negro. Pero claro, el mercado negro era como era. Había 4 cosas, eran difíciles de conseguir y te metían unos palos por ellas de la hostia. Entonces, para mí, pagar en aquel momento
unos 9-10 euros por un Primo Volán a la semana, 10 euros por 2 Wistrol Depot y 8 euros por un DK de 200, estamos hablando que son 10, 20, 28 euros a la semana, que son 115 euros al mes, una cosa así, por tomar 400 miligramos, ¿vale? A la semana. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que yo ganaba unos 250 euros, creo, por trabajar en el gimnasio por las tardes de 6 a 9, de lunes a jueves, pues es que tampoco podía mucho más. Luego págate viajes, págate suplementos, ya te digo, luego ya los suplementos, una vez que te patrocinan, pues ya empiezas a ganar dinero de otros lados. Pero hasta que te patrocinan, pues te los pagas tú. Entonces, de hecho, para que la gente vea, yo no tomaba proteína en polvo, yo recuerdo que tenía un amigo que trabajaba en una pastelería, entonces en la pastelería sobre todo utilizan yemas de huevo, las claras las tiran, y todas las semanas me daba un par de cubos de claras de huevo, pues a lo mejor 15-20 litros de claras de huevo, y yo todas las proteínas que conseguía prácticamente al día era gracias a esas claras de huevos que me daban, y yo las batía así, me las tomaba batidas. Acababa hasta los cojones de claras de huevo, ¿sabes? Les echaba leche, edulcorante, edulcorante, lo batía, las claras de huevos con esa leche y ese edulcorante. A veces en vez de edulcorante le echaba un par de yogures, cosas, y esos eran mis batidos de proteínas. Pero no compraba proteína en polvo, no tenía dinero. Entonces, mi batido post-entreno era miel, un plátano, 2 yogures, leche en polvo, leche normal y claras de huevo, todo batido. Saca, después de entrenar. Eso era mi batido post-entreno. No tenía dinero para evitar cosas ni historias. Entonces, claro, era todo muy distinto. Entonces, bueno, espero que a modo anecdótico al menos este vídeo sirva de algo.